temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Así es que vamos a decir, y yo sé quién va conmigo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo a ti. Oh sí, Señor, te tenemos a ti, en ti lo tenemos todo, Dios. En ti confiamos, oh buen Dios. Sabemos que nuestra vida, la vida de nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro futuro en el cielo, absolutamente todas las cosas descansan en tus manos, Dios. Y por eso, Padre, podemos dormir tranquilos y levantarnos también tranquilos, Dios, porque sabemos que tu mirada está sobre nosotros. Confiados, Dios, dejamos salir a nuestros hijos todas las mañanas, Señor, a su estudio, a su trabajo, porque sabemos que tus ángeles nos guían, nos cuidan, Señor. Por eso nos levantamos, por eso caminamos, Señor. Por eso proponemos, por eso nos congregamos, Dios, porque sabemos que confiamos por completo en ti, Señor. Y por eso declaramos, Padre, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás con nosotros, no nos falta nada, Señor. Tarde o temprano vendrán todas las cosas. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre. Gloria a Dios, hermanos. Eso es, mire, hermano, eso es cuando usted esté afligido, cuando usted esté preocupado. Aunque cuando usted tenga una necesidad, usted repita, a mí no me hace falta nada, porque en Cristo estoy completo. En Cristo estoy completo. Él va a abrir las puertas en su momento. Él va a sanar en su momento. Todo, oiga, todo está calculado por Dios. Viene el problema, pero Dios ya tiene la solución y lo único que tenemos que hacer es confiar. Confiar, confiar. Así es que, amados, no se olvide de eso y que el diablo no lo confunda. No está solo, no está desamparado. No se decepcione. Tenga paciencia. Tenga paciencia. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Alcanzan las promesas. Con fe y paciencia. ¿Y por qué fe? Porque yo le creo a Dios. ¿Por qué paciencia? Porque tengo que esperar su cumplimiento. En la promesa y el cumplimiento hay un lapso de tiempo. Ese tiempo, ahí es donde yo tengo que tener paciencia. Gloria al Rey. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a dar unos minutos. ¿Alguien quiere compartir algún testimonio? Sí, amén. Pase, por favor, pase.
Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios por su infinita misericordia y porque Él siempre respalda a sus hijos. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor con firmeza, podemos decir: el Señor me ha ayudado, el Señor ha sido fiel. ¿Cuándo fue? Martes pasado, recién martes, este martes que acaba de pasar, estuvimos en corte con mi esposo. Tenemos problemas con una vecina, es bien especial, la señora es bien linda. Estamos orando por ella. Dios puede hacer la obra en su corazón, porque es bien racista. Entonces, pero ella iba con los argumentos, impresionó a toda la gente que estaba ahí por su forma de hablar y que bien detalladito todo, bien bonito hablaba la señora. Pero el juez pues nos miró ahí, nosotros ni sentarnos queríamos. Y yo hasta avergonzada de Señor, mira hasta dónde nos han traído tus hijos, le digo yo, van a decir que somos problemáticos, pues sí, está un país ajeno, un país desconocido prácticamente. Pero el Señor fue fiel, nosotros pusimos las cosas en la mano del Señor, le dijimos: Señor, tú conoces, tú sabes, creemos en tu justicia. Tú sabes que nosotros somos inocentes, no hemos hecho nada, es a nosotros que nos están afectando. Entonces, danos gracias ante el juez y que él sea quien miente y quien dice la verdad. Mira, hermano, la mujer habló y el hombre dejó que hablar unas cuantas cosas, ¿verdad? Dos preguntas le hizo el juez a la mujer y nosotros nos quedamos, hasta yo levanté la mano y mi esposo porque queríamos hablar, como quien dice, defendernos. Pero el juez dijo: esta corte se acabó, dijo, y se va a hacer así y así, y pero todos están de acuerdo, y las dos partes están de acuerdo, y dijimos: sí, pues nosotros estamos de acuerdo. Y si es que Dios fue el que obró ahí, nosotros ni hablamos nada. Por eso que no tiene que haber temor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por favor, mi hermano. Dios bendiga, hermano. Amén. Tengo dos testimonios de sanidad. La primera es hace como 7 meses. Mi abuela despertó con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, gripe, tos, y ella pensó que era algo normal. Pasaron las semanas, mi abuela dejó de sentir lo que era el sabor de la comida, ni siquiera el sabor del café ella lo sentía. Pasaron las semanas, se hicieron exámenes, se llevaron a varios especialistas, varios doctores y no le encontraban nada. Hubo un momento en que mi abuela empezó a perder el cabello, nosotros teníamos lo peor, pensábamos que era cáncer, y igual seguía ella, se hacían exámenes y no se le encontraba nada, absolutamente nada. Ella es una mujer que después de Dios, yo le agradezco a ella porque ella me ha hecho lo que soy, me ha enseñado que es tener fe, y desde que yo supe eso, para mí fue difícil porque para mí mi abuela ha sido, no tengo palabras para explicar todo lo que ha sido para mí, y le pedí a Dios que obrara en ella, que hiciera su voluntad, que me diera fuerza, que le diera fuerza a mi familia. Y un día hablé con ella y me dijo: mira, te quiero ver, me dijo, tengo deseos de verte, me dijo, te quiero abrazar y todo. Nunca he llorado delante de mi familia, nunca he sido capaz de llorar en frente de ellos, pero ese día, después de que hablé con ella, no me aguanté y dije: Señor, le dije, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. Pasaron los meses y nada, no se le descubría nada, tomaba medicinas y nada, hasta que un día ella me dijo: yo le pedí a Dios, como a las 7 de la mañana, doblé de rodillas, me puse a cuenta con Dios, me dijo, le pedí perdón por todo. Y el mes pasado ella, a la honra y gloria a Dios, cumplió 91 años. Y qué mejor regalo para ella que está completamente sana. Ella recuperó lo que es el paladar. Y el segundo testimonio es por mi mamá.
hace varios meses ella va a pasar consulta porque sentía problemas en su cabeza, en su rodilla. En eso el doctor la mandó a hacerse unos exámenes porque miraban en su garganta algo que no estaba normal. Le hicieron análisis, le hicieron de todo y le encontraron una bolita en su garganta. El doctor le dijo que posiblemente era cáncer y que era un cáncer muy avanzado. Y fue difícil pues porque yo soy una persona que siempre he estado con mi familia y ella no quiso decir nada. No quiso decir nada hasta que un día mi tía fue de visita y la vio bien mal. Mi mamá se quebrantó y tuvo que decirle la verdad. Para mí fue duro enterarme porque esconder cosas así para mí nunca ha sido bueno. Pues hablé con ella, le pregunté por qué me lo había ocultado y ella me dijo, porque te conozco, sé cómo sos, me dijo, sé que cosas así te duelen, me dijo. Pero le dije, yo sé que esto es bien difícil, le dije, pero mira hacia el cielo, le levante la mirada y no la baje, le digo, porque tenemos un Dios poderoso, le digo. Amén. No ponga la fe en el hombre, ponga la fe en Dios, le digo, y a ver qué vamos a salir de esto, le digo. Pasaron los meses y tras chequeo y chequeo, y lo único que le decían de que sí, era grave, era cáncer. Mi familia y yo nos pusimos en oración y yo tenía fe de que eso iba a desaparecer. Y un día yo iba manejando y le dije, Señor, le dije, yo sé que eres tú el Dios del imposible y yo sé que la mejor medicina la tenemos en ti. Y en este momento pongo las manos de mi mamá en ti. Mis hermanas también se congregan, estuvieron orando mucho por ella, la iglesia donde ellas se congregan, mi abuela, la iglesia donde yo estuve congregándome por mucho tiempo también. Igual quiero agradecer a cada uno de ustedes por llevar en oración a mi mamá. Y hace que al final de año, para mí fue el mejor regalo de Navidad que Dios me pudo dar, porque mi mamá me habló contenta y me dijo, hijo, me fui a hacer los exámenes, no tengo absolutamente nada. Aleluya. Lo que tenía desapareció, me dijo. Ya no tengo nada, la bolita que estaba en mí ya no está, me dijo. Y esto sea para la honra y gloria de Dios. Qué alegría saber que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. ¿Alguien más? Qué tremendo ha estado el testimonio, aleluya. ¿Alguien más? Si no, pues entonces vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 12, si son tan amables, por favor. Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Ahí nos ponemos en pie, claro que sí, así es. Así leemos la palabra. Aleluya. Hebreos capítulo 11. Perdón, capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria al Rey. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad, que dice ahí, las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, repita eso, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que, ¿qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire de qué manera se le sirve al Señor. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Y mediante ella, ¿cuál es la ella? La gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos por todas las cosas que tú haces por nosotros. Estamos, Dios, felices de tenerte a ti, Padre. Felices, Señor, de que tu gracia nos haya alcanzado y nos haya salvado, Señor. Gracias, Dios, por los milagros que hemos escuchado ahora, Padre. Estamos impresionados que aún las leyes de los hombres, tu mano entra y no pueden hacer nada, Señor. Y aún cualquier enfermedad, por grave que parezca, Señor, cuando tú declaras desde los cielos sanidad, no hay nadie que pueda evitar que alguien sea sanado. Gracias, Dios, gracias, Padre. Bendice a la abuelita y la mamá de mi hermano Jimmy, Señor, que tu Santo Espíritu siempre les guíe y les siempre mantenga sanidad, fortalece a su abuelita, Señor, 91 años, gloria al Rey, Señor. Gracias por su vida y gracias, Dios, porque es una hija tuya. Te alabamos, Rey, ahora te imploramos, en el nombre de Jesucristo, háblanos al corazón. Enséñanos, Dios. Si tú nos hablas, Señor, salimos ministrados. Si solo habla el pastor Mario, pues nos vamos con muchas dudas. Pero cuando tú hablas, Dios, nuestro corazón va contento, va feliz y va confiado. Así que te imploramos, papito lindo, que tu Santo Espíritu nos hable ahora. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te alabamos y te bendecimos. Una vez más te imploramos, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Amén. Y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, la verdad es que todo el capítulo 12, o mejor dicho, el capítulo 12 arranca en la provisión de fe que trae el capítulo 11, que es el pabellón de la fe, donde nos muestra a todos los grandes hombres de la fe y nos manda a tener puestos los ojos en Jesús. Pero también nos hace una reconvención, nos hace una llamada de atención a todos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos ha salvado, Dios nos ha tomado como a hijos, porque quiero que comprenda esto, por favor, y ponga atención a esto, no todos somos hijos de Dios. Eso, que el mundo se lo diga y se lo replique y haga lo que haga, todos somos creación de Dios, ¿sí? Pero la Biblia dice, Juan 1:17,
12, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios a través de la fe, ¿verdad? Y Dios, no somos como el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo unigénito, es decir, de la misma sustancia de Dios. De lo mismo que es Dios, es Cristo, ¿verdad? Aunque tomó un cuerpo humano. Pero nosotros somos adoptados, ¿verdad? Dios nos adoptó y nos ha tomado como hijos. Lo hermoso de la adopción es que legalmente un hijo adoptado tiene la misma calidad de un hijo natural, un hijo crecido, un hijo propio, ¿verdad? Tiene la misma calidad. Entonces, cuando Dios nos adopta, nos da la misma calidad de hijo, ¿verdad? Por eso es que vamos a reinar con Cristo, ¿verdad? Por eso es que Él es el primogénito de nosotros, ¿verdad? Es el primogénito en cuanto a la resurrección. Entonces, pero también a sus hijos, a quienes ama, Él corrige. A su hijo, dice la Biblia, que Dios al que ama, ¿alguien se recuerda qué dice ese versículo? Que Dios al que ama, disciplina. Disciplina, así es. Disciplina, corrige, hace que situaciones pasen, como Dios ya no nos habla así de manera audible, ¿verdad? Cuando usted escucha que alguien dice, y Dios me dijo, lo dijo en su corazón. Dios le puede hablar a usted, pero le habla con su propia voz. Usted misma y su voz, o mismo escucha su voz adentro de su corazón, Dios hablándole. Y a veces Dios le está diciendo cosas con su propia voz, en su mente, cosas que usted no quiere oír, pero Dios se las está diciendo, ¿verdad? Entonces atienda y no deseche esa voz. Entonces Dios nos corrige, nos habla, siempre nos advierte de diferentes maneras. Pero cuando nosotros decidimos no hacer caso, entonces Dios viene y nos disciplina, porque como nos toma por hijos. Fíjense que en el tiempo que esto se escribió, dice que hijo es el que no se disciplina. Pero hoy, porque no habla de los hijos de este tiempo, ¿verdad? Porque hay padres que no hemos aprendido a disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Hay padres que no hemos aprendido a guiar a nuestros hijos y hacerlos que se desarrollen correctamente. Entonces, y más ahora con las leyes, que dejamos que los niños se manifiesten y en su manifestación nos faltan el respeto y le faltan el respeto a medio mundo. Pero la Biblia entiende que a ese tiempo todos los hijos se corrigen. Y el que no es hijo, dice allí, dice la Biblia, es bastardo. O sea que no tiene la calidad de hijo. Entonces, si ama a su hijo, pues usted tiene que disciplinarlo. ¿Tiene que qué? Disciplinarlo, ¿verdad? Y disciplinarlo no es solamente darle un castigo, sino que es mantener reglas constantemente, ¿verdad? No solo una vez, sino que usted le dijo algo, debe mantenerlo. Entonces Dios nos disciplina. Y por esa disciplina, Dios no quiere que nuestro ánimo caiga, ¿verdad? Porque a veces nosotros le echamos la culpa a Dios de las cosas que están pasando. Si bien es cierto, Él las ha dejado pasar, pero tienen un propósito. Le recordé un versículo de Proverbios que dice: así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Todo viene provocado, todo tiene un propósito. Y para los hijos de Dios siempre es la corrección. Es que nosotros nos corrijamos y volvamos al sendero correcto y aprendamos de Dios y vayamos nosotros dejando. Por eso es que decía al principio que nos despojemos. ¿Se recuerda qué es lo que había despojado? Despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, es algo que nosotros tenemos que hacer. Ya Dios ya nos dijo, y aunque usted me diga, es que yo no estoy seguro, pastor, no, usted sabe que no está bien. Usted está convencida que algunas cosas en su vida están de más. Algunas quizás no son pecado, pero le estorban en su vida cristiana. Entonces, de eso usted tiene que despojarse, y también del pecado. Si no lo hace, pues no hay problema. Dios va a hacer que lo hagamos. ¿De qué manera? Vea, vamos a regresar un par de versículos. Dice el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, ¿qué dice ahí? No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y oiga,
y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga, todo el que recibe. O sea, nosotros no nacimos hijos de Dios. Después, con la fe, cuando lo recibimos en su corazón, en nuestro corazón, Dios nos recibe por hijo. Y después dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois, ¿qué dice ahí? Bastardos y no hijos. Por otra parte, y esto habla de nuestros padres. Nuestros padres nos castigaron de diferentes maneras. Algunos nos castigaron poco, pero algunos nos dieron de alma, ¿verdad? Y de todas maneras, yo les digo, a veces mi papá me daba, pero duro, ¿no? Pero de una manera sin hinchazos, y de lo morado del sitio comenzaba así medio a gotear sangre, ¿verdad? Y de todos modos me hice borracho, ¿no? De todos modos me hice desobediente. Entonces, cuerudo, para todas las cosas, cuerudo. Y entonces, pero hoy entiendo que las correcciones y los castigos de mi padre eran en amor, en la manera que él lo entendía. Y yo le puedo decir a la persona que yo más he respetado y todavía respeto la memoria de él, la persona que más respeto en mi vida, es a mi padre. A mi padre. Y me dio como él consideró que era lo correcto. Y dice aquí, fíjese, por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Yo quiero que vea por favor la pregunta que está allí. Dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿y qué dice ahí? Y los venerábamos, es decir, los respetábamos y aguantábamos cualquier cosa. Como no nos quedaba mucho, ¿verdad? Pero ni modo. Entonces dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice? Viviremos. ¿Se acuerda que la Biblia habla pecados que son de muerte? No se refiere a un pecado determinado, a un listado de pecados, sino que a una situación, a pecados que en nuestra vida para Dios son tan graves, que Dios nos exhorta, Dios nos llama, Dios lo hace, nos corrige, nos castiga, pero llega un momentito en que Dios dice, ¿sabes qué? Mejor venid. Tan buena gente que era. Mira lo que dice ahí. Dice, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y qué? Y viviremos. Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pues explicando todo esto y explicando la corrección que Dios tiene sobre nosotros y va a tener sobre nosotros, porque Dios no se cansa de corregirnos, dice 11, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. ¿Cómo cree que el escritor está seguro de eso? ¿Cómo cree usted que el escritor se dio cuenta que no es causa de gozo? Porque también él fue disciplinado, también él fue corregido, también él fue azotado. Entonces dice, es verdad que ninguna disciplina, al momento de la disciplina, al momento del chichazo, al momento del problema, al momento de chocar el carro, al momento de que lo despiden, al momento de la dificultad, cuando pasa, al momento del hijo rebelde, al momento, qué sé yo, de todas las cosas que nos pueden pasar en la vida, que usted dice, qué mala suerte tuve. Aquí no hay mala suerte, hermano. ¿Ah? No hay mala suerte. Dios tiene control perfecto absolutamente de todas las cosas. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted podrá decir, pero es que Dios me ha dado hijos rebeldes. ¿Dios le dio hijos rebeldes? No. ¿Dios me ha dado hijos haraganes? ¿Dios le ha dado hijos haraganes? ¿Así nacieron haraganes? No. Mire, hermano, los niños cuando nacen, ¿qué quieren hacer? Pero somos nosotros los que no los corregimos. Y entonces ya grandotes queremos que Dios venga y de un solo los corrija. Pues parte de nuestra corrección es el resultado de nuestros hijos. Dios se va a encargar de ellos, no se preocupe.
Y por eso es cuando malcriamos a nuestros hijos, se lo estamos poniendo en las manos a Dios. Señor, yo no los corregí, ayúdame tú. Y Dios los va a corregir. Dios los va a corregir. Y eso tenemos que tener en mente a la hora de no corregir, de ser, es que no quiero decir aguados, fíjese, pero de no ser así blandos con nuestros hijos. Usted no debe ser, no, es que yo lo que soy amigo o amiga de mis hijos. Usted es papá o mamá. Usted, si puede ser amigo, sea amigo, pero por sobre todo sea padre o madre. Porque usted sabe que los amigos nos consentimos un montón de cosas. Usted sabe eso. Y hecho y consentidor, decían por allá, por igual. Y cuando su hijo haga las cosas y sufra, y la cárcel, y la enfermedad, y las drogas, y la muchachita que nunca se pudo estar controlada, se fue con el que le dio la gana, con el primero se fue, la embarazaron, la golpearon, y esto y lo otro, usted va a llorar. Usted va a llorar. Yo creo que ningún papá es feliz cuando tiene un hijo en la cárcel. ¿O sí? Ah, pues, si no ha pasado, hermano, da tiempo. Entonces, Dios dice, yo sí te voy a disciplinar. Entonces dice después, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es engañoso y Satanás le va a decir, mira cómo estás ahora que sos cristiano. Sí, pero ahora que eres cristiano es cuando tú entras a la disciplina del Señor. Tú entras a la corrección. ¿Está conmigo? Usted entras a la corrección del Señor. Antes no. Antes tú estabas en las manos de Satanás. ¿No? O estás conmigo o en mi contra. El que no recoge conmigo, dice el Señor, desparrama. Entonces venimos al Señor, entonces Dios se hace cargo. Y comienza Dios a corregirnos. Cuando nos pasan las cosas, dice aquí, y eso lo podemos testificar, ¿verdad? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de qué. Ahí ve usted al hermano, ¿verdad? Yo tenía un hermano allá en la iglesia, allá en El Salvador, y siempre andaba todo triste el hermano. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Aquí ando, pastor, bien. Él decía una palabra, bien empruebado, decía. Pero ese era su estado. ¿Pero por qué? 3 hogares tenía el hermano. 3 hogares tenía el hermano. Y así en los pueblitos aledaños estaban los 3 hogares. Así que andaba abatido, y todos con hijos, y todas con suegra viviendo con la hija. Oh, Dios mío. Aleluya. No. ¿Qué alegría puede tener, no? ¿Qué alegría? Entonces él decía, siempre vengo empruebado. ¿Por qué? Porque recibía la consecuencia y era cristiano. Pues. Y por eso es que él quería servir entre los hermanos que estaban enfrente, así los hermanos de seguridad a la par del púlpito. Seguridad sería, pero la verdad es que esa atención al púlpito. Y era una persona súper atenta, así como son casi todos los mujeriegos que vean. ¿Cómo son? Muy atentos. Muy atentos, ¿ah? Ahí andan viendo, ay, es que Viera me gana. Sí, le quiere ganar, pero otra cosa. Entonces, él era así. Y pastor, mire que yo le voy a ayudar. No, hermano, perdónenme, pero no. Porque un día aparecía con uno. Tenía un culto en la mañana y en la tarde aparecía con otro. ¿Con cuánto estaba casado? Con ninguno. ¿Alguna vez sirvió en la iglesia? No se puede. Y por eso es que Dios siempre lo tenía bien cortito, hermano. Dígame. Y por ejemplo, esos países que permiten 4 o 5 esposas. No son cristianos. ¿Correcto? ¿Usted quién es su Dios? Vienen siempre de Abraham. Sí, pero no es su Dios. No. No, cuando usted se puede ver un poquito del libro del Corán, es otra historia, ¿verdad? Es otra historia. Sí, y ellos nacieron en el año más o menos, el año 400 después de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted investiga quién era Mahoma, usted dice, ¿cómo fue? Pero esa es otra historia. Pero cuando usted ve el Dios de la Biblia, y usted ve lo que el Dios de la Biblia dice, y que desde el principio, y aún cuando el hombre tenía 2 mujeres, el Señor Jesucristo vino a aclararlo después, ¿sí o no? Sí. En el principio no fue así, dijo. ¿Y por qué Moisés lo permitió?
Por la dureza de su corazón, porque son necios. ¿Por qué permitió dar carta de divorcio? Porque son necios. Entonces, no fue el diseño de Dios así, desde el principio, un hombre, una mujer, punto. Ok, pero sigamos. Entonces dice, pero esa misma disciplina dice, pero después, ¿qué dice? Da fruto. El fruto no nace de un solo. ¿Ah? Qué bueno fuera, ¿verdad? Ahí estoy queriendo ver que compro un árbol, un palo de mandarina o de limones, quizás los dos voy a comprar. Y yo quisiera sembrarlo y el siguiente día en la mañana ir a agarrar mi docena de limones. No, el fruto viene después de un proceso. Y este fruto viene después de un estrangulamiento, hermano, de disciplina. Y disciplina, una persona disciplinada, porque la palabra discípulo viene de disciplina. Entonces un discípulo es una persona disciplinada en las reglas de quien él ha escogido como su Señor. Y un discípulo no solo aprende, sino que imita. Entonces, cuando nos pasan las cosas, no nos parece bien. Sufrimos. Y ahí andamos, ¿verdad? Ore por mí, pastor. Si voy a orar porque cambie, hermano, porque cambie. Porque no es lo que Dios quiere, que cambiemos. Eso, Dios no tiene ningún interés en hacernos sufrir, comprenda eso. Pero sí quiere hacer alguien mejor de nosotros. Él ha prometido que va a terminar la obra que comenzó en nuestra vida. Y a veces, mire, allá, en mi tierra había un dicho, ¿verdad? El vivo a señas y el tonto a palos. Pues cuando le caen palos, acuérdese, alguna tontera hizo. O sea, castigo. Sí es. Entonces dice, pero después da fruto, mire que dice, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después usted tiene paz. Y después usted dice, por eso. Y ya con el tiempo uno cuenta las locuras que uno hizo, pero ya las cuenta con tranquilidad, con paz, y entiende por qué sucedieron las cosas. Entonces, a raíz de la disciplina del Señor, dice el versículo 12, mire, por lo cual, ¿por qué? Por la disciplina del Señor y la atención del Señor que tienes por nosotros y la dedicación de Dios de corregirnos y disciplinarnos, dice, por lo cual, levantad, ¿qué dice? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo anda alguien que anda en pruebas, hermano? Que anda en líos. Ay, ¿verdad? Con las manos y hermano, tal. Ah, sí, pastor. Se ve que hasta con esfuerzo levanta la cabeza porque anda deprimido, anda decepcionado, que mi hijo aquí, que mi hija allá, que el trabajo, que rarara. Y de repente aparece no una cosa, sino que una lluvia de cosas. Dice Pedro, un fuego de pruebas, dardos de fuego, de un solo. Y mi hermano, no es que Dios desde el cielo le esté mandando dardos. ¿Sabe qué hace Dios? Me encanta sacar el versículo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted no habita en el abrigo del Altísimo, no tiene derecho a gozar de la sombra del Omnipotente. Aparta sus brazos, Dios. Y cuando usted, siendo enemigo de Satanás, Dios aparta sus brazos, ¿usted cree que Satanás le va a ir a dar un abrazo? Ese tipo nos odia, nos aborrece. Satanás nos quisiera ver en el infierno y como sabe que nunca iremos allá porque Cristo ya nos redimió, nos odia más. ¿Y por qué muchos no lo creen, pastor? No quieren creerlo. Es que, ¿cómo? ¿Creer qué? Lo que acaba de decir. Es que miren, hermano, esto nosotros lo creímos no porque somos muy inteligentes, sino que porque el Espíritu Santo nos habló, nos convenció. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no es que me voy a arrepentir, no es que el borrachín, ¿verdad? Hablando de mí, ya no me gusta, ya no voy a cambiar mi vida. No, lo tuve que ver en las palabras, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Uy, allí comenzó mi verdadero cambio en mi vida.
Entonces, de otra manera, hermanos, Dios comienza a cambiar. Entonces, Dios no quiere. Estás en corrección. Oiga esto, está en corrección. Pero no quiero que te deprimas porque te estoy corrigiendo, dice la Biblia. No quiero que te deprimas por lo que estás pasando. Porque si te deprimes es porque ya no confías. Si cambias de actitud es porque ya estás harto de estar bajo la disciplina del Señor. Y la Biblia dice, no desprecies la disciplina, no te aburras. Al contrario, comienza a buscar qué es lo que tú tienes que cambiar. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. Comienza a pensar, porque hermano, de repente, Dios el que ama corrige. Hay un corito que me encanta que dice, Dios me ama, dice el corito. Y si Dios me ama, ¿qué va a hacer Él? Si se porta mal, no va a corregir. Me va a corregir. No es que este está bien, lo voy a corregir solo por corregirlo. No. Hermano, mire, Job. De Job, ¿qué dice la Biblia? El mismo Dios lo dijo. Le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ajá, empezó Satanás a hablar. Pero Job tenía un problema. Bueno, eso es una locura mía, ¿no? Los hijos. Los hijos hacían convites, hacían fiestas. ¿Usted me entiende la señal? No es de mal, no es que tomaban. Tomaban. Y que lo hacían en su turno. Es decir, que, por decir algo, este sábado te toca a ti, el otro sábado van conmigo. Total que agarraban zumba todos los sábados, por decir así, ¿verdad? Y después, cuando terminaba su ronda de fiestas, venía Job y lo que hacía es que presentaba sacrificios por si acaso ellos habían pecado. Si Job era el dueño de la papa, o sea, del dinero, pues, ¿por qué no los corregía? Mire, la cadena se rompe del eslabón más débil. Y la debilidad de Job eran sus hijos. Y Satanás comenzó a ver por dónde entraba y entró por donde pudo. Los hijos. Así que, hermano, mire, y el Señor dice, mira, te voy a corregir, porque te amo, te voy a corregir, pero por favor, no te me deprimas. Levanta tus manos, ay, que pastor, ya no aguanto. No se preocupe, la Biblia dice que Dios no te va a corregir, no te va a hacer pasar por cosas que tú no puedes soportar. Entonces lo que está pasando, lo puedes soportar. Es como cuando el constructor, quien fabrica los carros, ¿verdad? Le dice, no, ese carro puede hacerlo, hágalo. Puede ponerle esa carga, llévelo, presiónelo, está hecho para eso. No, mi carrito, ¿cómo no? Hágalo. Y cuando usted comienza a ver los manuales y se pone a dar cuenta que su carro puede hacer cosas o tiene varios depósitos o algunos tienen ceniceros hasta casi escondidos, y encendedores, usted no los conoce y es su carro. Entonces, porque está preparado para un montón de cosas. Entonces Dios lo ha preparado a usted para muchísimas cosas mejores de las que ahora está haciendo. Dios lo ha hecho a usted para que usted tenga un mejor desempeño del que ya tiene. Usted tenga una mejor conducta de la que ya tiene, un mejor léxico de la que ya tiene, una mejor vida de la que usted tiene. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero deben corregirse para poderles dar esa vida. ¿Está conmigo? Amén. Aquí dice que no se deprima, así que no me esté deprimiendo. Corrección. Pasa también así como hay hijos que si uno es algo fuerte, lo que hacen es que se van a vivir a otro lado. Que se vayan y después regresan. Entonces, así es, ya vemos mucho, que cuando Dios nos quiere poner en el puesto, lo que hacemos es irnos de la iglesia. Que sabias palabras, mi hermano. Nos enojamos con Dios. Sí, así es. Y es que como estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Y cuando no es así, pues nos enojamos y tomamos actitudes. Yo al principio, pues yo la sufría mucho, ¿no? Ay, pues el hermano se va, la familia tal se va. Pero después de tanto, ¿verdad? Tanto tratar de hacer y esto y lo otro, y tratar de corregir y corrigiendo supuestamente lo que estaba malo de todas maneras y haciéndolo de otra manera y tratando después veo que estoy igual. No, salud. Y entonces cuando le digo, no Señor, ahí están en tus manos, ahí te los pongo en tus manos, son tus hijos, no los míos. A mí me has puesto a pastorear ahí, pero son tus hijos de tu propiedad, hácete cargo. Y entonces me entró una gran palma
Le digo, yo a todos los hermanos de la iglesia, yo los amo, usted no tiene idea. Pero no son mis hijos, son hijos de Dios. Y entonces cuando veo niñería, porque muchas son niñerías. ¿Te entiende cuando le digo niñerías? Cosas de niños, se pelean como niños, hablan como niños. Casi que, dame el dulce, no el dulce del niño, dame el teque. Y yo, ay, dáselo niño, ay, te voy a conseguir otro. Él me ha puesto a predicar la palabra. Entonces, cuando Dios comienza a corregir, y esa es la cuestión, que Dios sabe a dónde nos duele más, porque Él nos hizo. Entonces Él sabe dónde apretar, hermano. Yo sé que no estamos hablando de muchas bendiciones, pero es para su bendición, mi hermano, así que póngase abusado. Dios sabe dónde está el botón del dolor que tenemos nosotros. Sabe dónde hacerlo así. Y entonces dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque estamos tan deprimidos o tan enojados o tan lo que sea que no queremos hacer nada. Dice, y miren, y hacer ¿qué? Para vuestros pies. Cuando habla de sendas derechas, habla del camino, o sea, para que no te salgas. Senda para que tu pie, para que tu andar, no es tanto sus pies, hermano, sino que su andar, dice, oigan, dice, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Miren que está con depresión, ¿cómo se llama? Con resentimiento en la casa del Señor, porque Dios lo está corrigiendo, porque las cosas no son como es. Miren cómo lo llama el Señor, para que lo cojo no se salga del camino. No me voy a salir, no voy a cambiar, esto va a pasar. Dios me va a hacer entender por qué suceden las cosas. ¿Puedo yo preguntarle a Dios por qué? Sí. Pero también pregúntele para qué. Y Dios, óigame, si usted le hace una pregunta sincera a Dios y no se quiere justificar, porque quien nos justifica a nosotros es Cristo, ¿no? Pero en nuestro desarrollo no nos va a justificar Cristo, sino que nos va a dejar para que Dios nos corrija. No hace como muchos doctores que nos dan, me duele la cabeza, tome para el dolor de cabeza. No pregunta, ¿por qué será que le duele la cabeza? Vamos a hacerle algunos exámenes y ver qué es lo que tiene. Porque si usted le da una pastilla para el dolor de cabeza, se le va a quitar el dolor, pero como el dolor es un síntoma, pero no es la razón por la cual le duele. Entonces, cuando usted solo toma pastillas para el dolor, no está resolviendo el problema y tarde o temprano le va a volver a doler. Entonces, Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hace a un lado y Dios le va a corregir. Dios le va a corregir, nos va a corregir. Porque yo puedo testificar, ninguna disciplina es causa de gozo. Yo lo sé. Y después dice, senda para que los cojos no se salgan del camino, sino que... Entonces, ¿qué es lo que asegura el Señor? Siga caminando, no se salga de mi sendero, y eso que le está cogiendo, esa enfermedad, esa depresión, ese problema que usted tiene, va a ser ¿qué? Sanado. Ay, pastor, es que yo tengo un resentimiento con el hermano tal. Siga caminando. Siga caminando, no se detenga, no se desvíe, que no le consume el resentimiento, la raíz de amargura, el enojo en nosotros. Mire, si usted entiende de qué espíritu es, si usted entiende hijo de quién es, usted sabe que usted tiene que perdonar. Amén. Le hicieron algo, perdone, hermano. Perdone. Y déjeselo al Señor. Y usted camine como que no le han hecho nada. Ay, qué fácil, pastor. Si yo se lo digo, se puede. Yo se lo digo, se puede. Porque hemos recibido de muchas cosas y Dios nos ha permitido hacer como que no ha pasado nada. Y después viene la bendición. Y entonces cuando uno hace, mire, así como, no sé cómo se llama eso que le ponen a los caballos para que no vean para ningún lado. Usted tiene ganas de ver, no ve. Usted tiene ganas de decir, no, póngase bozal. No diga nada.
Camine, siga caminando. Y Dios dice, para que lo cojo, o sea, su sentimiento malo que tiene, su problema que tiene, sea sanado. Dios lo va a sanar. ¿Por qué? Porque Dios le va a compensar a usted. Él es el dueño de todo. Es absolutamente dueño de todo. Imagínense, mi hermano Jimmy hubiera dicho, no, ¿para qué voy a seguir si mi abuelita y mi mamá están enfermos? Mejor me voy. Y ahora qué preciosos 2 testimonios. Milagros, hermano. Entonces dice que después da fruto. Entonces dice, seguir la paz con todos, aunque tú tengas razones humanas para estar en guerra con alguien. No dice seguir la paz con los que te tratan bien. Si me hablo. Si me mira mal, me mira mal. Es como el versículo que dice que qué recompensa tenemos de amar al que nos ama. Y al que no nos habla, ya. Sí, eso no tiene ningún mérito. Amar a nuestros hijos, ¿qué mérito tiene? A ver, los maestros, tratar bien a nuestros hijos, ¿qué mérito tiene? Tratar bien al ajeno. Ese es el detalle. Los hermanos que están allá enfrente, a veces les duele hasta el callo, hermanos, pero ellos tienen que estar parados todo el servicio, ¿o no? Y alguien gracias, mi hermano, por su servicio, ¿no? Solo falta ahí que estaciones a este lado. No se preocupe, hermano, es un poquito de ungüento del Espíritu Santo para que todo repale, miren, para que todo repale. Porque la bendición viene. Óigame, la bendición viene. Pero es como un padre. Un buen padre no le da la bendición al hijo que se porta mal. Al hijo que se porta mal se le da lo necesario. Para que no vayas descalzo, te voy a comprar tus zapatillos. Mira. Piensas tus 10 pesitos para las hermanas. No, para las hermanas. No. Cortito. No, hombre, pero en cambio, hermano, mire, cuando su hijo lo ha agradado, dígame, ¿sí o no? Cuando su hijo lo ha agradado, hombre, usted anda viendo de dónde agarra, ¿o no? Si yo creo que les he contado una vez mi hijo, yo le dije, hijo, no hagas esto, no hagas esto. Mi hijo jugaba fútbol, y entonces, y jugaba bastante, y era muy bueno, Mario. Y entonces yo le compré unos zapatos que él siempre quería comprar y yo no se los había comprado porque en aquel entonces costaban $170. Pero a mí me gustaba ver a mi hijo jugar. Y como mi papá nunca me compró un par de tenis para jugar básquet, jamás. Y tenía plata el doctor Chávez. Bueno, pero me dio otras cosas. Pero entonces yo se los compré. Pero le dije, no hagas tal cosa. Y dijo, por favor, no lo vayas a hacer. Yo con los zapatos en el carro llegué a la casa. Y cuando llegué lo había hecho. Y yo quería dárselos. ¿Sabe qué hice? Los voy a devolver. Y me compré un traje. Está bueno. Sí, pues sí. ¿Y cómo va a creer que se lo iba a dar? ¿Qué iba a decir? Bueno, ni me porto mal y de todos modos siempre me da. No lo haga, hermano, no es que se lo merezca o no se lo merezca, es que es malo para su futuro. Y Dios no es irresponsable, le va a apretar el cuello hasta que casi deje de respirar y después se apaciente usted solo, entre en paz usted. Sigamos, por favor, ya veo algo. Entonces dice, seguir la paz, ¿con quién? ¿Con el que te cae bien? No. Con todos. Y mire, y la santidad. Ahora, cuando dice sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor, se refiere en especial a la santidad que nos da Cristo, ¿verdad? Cuando lo recibimos en nuestro corazón. Pero si usted quiere tener una relación con Dios así agradable, que usted no vaya a orar y no se sienta medio acomplejado, porque como Dios lo sabe todo, ¿no? Usted puede engañarnos a todos nosotros, ¿verdad? No. Mira, qué buen testimonio tengo. Una vez una hermana me acercó, pastor, yo creo que yo soy santa, me dijo. Amén, hermana, amén, le dije yo, ¿verdad? Pero usted sabe que no. Ninguno. Entonces, cuando nos portamos mal, vamos a orar. Ay, estamos medio así, ¿verdad? Y hacemos oraciones cortitas.
Porque cuando nos extendemos mucho, viene Dios y en un momento de silencio que usted tenga, ¡pum!, viene y le recuerda. O no, o solo a mí me pasa. Comienza a orar, Padre. Yo le recomiendo, guarde silencio. Porque si usted no guarda silencio, son palabras al aire. Hablar con Dios, esa es una plática que usted tiene con Dios, es un diálogo. ¿Es un qué? Un diálogo, es entre dos o más personas. Cuando usted ora es un diálogo. Cállese, ore, guarde silencio un rato. Y ahí me cuenta. Y entonces va a comenzar a Dios a decir, ¿te acordás? Porque siempre cuando oramos pedimos algo por nuestros hijos, por lo que sea. Entonces Dios siempre nos recuerda qué es lo que quiere de nosotros. ¿Verdad? Sigamos. Entonces dice seguir la paz. La santidad, perdón, ¿dónde estamos? 14 dice, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Acuérdense que los hebreos querían retirarse. Entonces sin Cristo, sin la santidad de Cristo, nadie va a ver al Señor. Pero también lo que nosotros tenemos interiormente, Dios quiere que nuestros miembros en algún momento lo reflejen. Que nuestras manos sean utilizadas para cosas de bondad. Que nuestros labios, así como alabamos al Señor, ya dejemos de estar hablando del vecino. Si usted no es como usted, pues no explique. Ya oremos, ya demos palabras de bendición. Acciones de bendición. Sigamos. Dice 15, vea esto. Mirad bien. Recuérdense que todo esto nace por la disciplina del Señor. Mirad bien, o sea, pongan atención. No sea que alguno, mire, oiga, porque aquí comienza con la consecuencia. No sea que alguno que dice, Deje de alcanzar la gracia de Dios. deje de alcanzar. Todos estamos nosotros en propósito de la bendición, amén. Pero la bendición viene por la gracia de Dios. No merecemos nada, hermanos. ¿Ah? Nosotros estábamos perdidos y Dios nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Entonces Dios nos dio vida. Entonces aquí no está hablando de la salvación. Acuérdense que estamos hablando de la disciplina y de la bendición. ¿Ah? Entonces cuando nosotros recibimos del Señor, recibimos de su gracia. Y entonces cuando nosotros mantenemos una actitud depresiva, una actitud de enojo, una actitud de resentimiento por las cosas que nos han pasado, dice la Biblia que estamos nosotros repeliendo, así como les acuerdo lo que ustedes se ponen para que no les piquen los zancudos, ¿ah? Repeliendo el ¿qué? El favor de Dios. No dejamos que llegue. Ajá, no dejamos que llegue. Entonces, cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros hacemos grupos, cuando nosotros no tratamos bien a alguien, aunque usted tenga toda la razón para estar enojado, pero resulta que usted ha nacido de nuevo, ya no es de este mundo, es del cielo. Entonces su vista no tiene que estar en las cosas de la tierra, tiene que estar su vista en las cosas del cielo. Dice la Biblia, donde está Cristo. Entonces ya no tiene que ofenderse como antes usted se ofendía. ¿Se comprende eso? Fácil. Eso no es. Eso no es. Pero cuando nosotros, por eso es que nos comienza diciendo, puestos los ojos en Jesús. Si usted vuelve a ver al que lo ofendió, pues usted va a comenzar. Y querer que sus ojos tengan rayos láser, ¿verdad? Para fulminarlo. Pero cuando usted pone sus ojos en Cristo, usted ya no puede poner los ojos enojados. Si usted no sé si alguno lo ha hecho, ¿verdad? Pero ha levantado una oración al Señor. Señor, perdón de la expresión, ese maldito. ¿Usted lo ha dicho en alguna oración? ¿Usted se ha expresado mal de alguien delante del Señor? Oye, hermano, ¿por qué no lo hacemos allí? ¿Por qué si con el amigo, si, mira ese tal, y decimos un montón de cosas? ¿Por qué cuando oramos no lo hacemos? ¿Por qué? A ver, ¿y usted cree que Dios no lo escucha cuando está diciendo el montón de sartas de cosas del fulano que la ofendió? Quizás tenga razón, humanamente hablando. Pero entrégueselos a Dios, hombre, entrégale eso a Dios. Él dijo, dejad aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Si usted toma venganza, si usted ofende, pues está quitando la oportunidad de Dios de dar corrección también a esa persona.
Esto sí de regaño, al menos estudio bíblico, pero así es la cosa, hermano, porque dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es que no la alcanzo? Que brotando, ¿qué dice ahí? Alguna raíz de amargura. ¿Por qué? Oiga esto. ¿Por qué cree usted que dice raíz de amargura? Resentimiento. ¿Pero por qué ocupa raíz? Porque, La raíz, ve esto. La raíz va para adentro, ¿o no? porque en el corazón tiene la espinita. Pero allí es de adentro hacia afuera. O sea, son raíces que van para afuera y no van para adentro. Normalmente las raíces buscan la savia que les alimenta, pero el resentimiento lo que busca es desquitarse, es mostrar odio a la persona con la cual estamos resentidos. Entonces dice, mire por favor, no sea que alguna vez alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. No dice si tienes razón o no tienes razón. No dice si eres el ofendido con razón o qué, sino que dice que cualquier resentimiento que usted guarde va a hacer que de adentro, allá en el corazón, donde está el puñal del resentimiento, de ahí va a salir hacia afuera. Va hacia afuera y ya no más para adentro. Y entonces dice, os estorbe. Mire, usted puede estar imagínese, de repente usted está en una actividad, en una vigilia, en un momento de mucha adoración, de mucha bendición, y de repente va entrando y pasa frente a usted aquella persona con la cual usted está así. Tiene hiel por dentro por esa persona. Mire, a usted le pudieron haber preparado la bebida más sabrosa, pero si usted le pone vinagre o si usted le pone algo, hielo o algo así, ya nunca va a saber igual. Se le arruina la fiesta espiritual o lo que sea, se le arruinó. ¡Ay! Dice, porque ahí leen las hermanas, ¡ay! Ahí viene la fulana. ¡Ah! Ya se me arruinó y se le arruinó la fiesta. Se le acabó la adoración. ¿Cómo es posible? Se le acabó la adoración. Porque vio al objeto de su odio, de su resentimiento. Y ya no puede adorar. Y está adorando y está pidiendo para su familia. Algunos están pidiendo trabajo, algunos están pidiendo algo muy especial. Y no dicen, mátala, Señor, porque no pueden hacerlo. Y entonces la bendición, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque le estorbó. ¿El qué le estorbó? La raíz de amargura. Piénselo bien, mi hermano. Porque hemos sido hechos para cosas mejores. Y después dice, mira bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y vea esto es lo peor. Porque mire, si alguien se estuviese por dentro pudriendo, que se pudra. Y ahora que las quiero contar. Mira, ahora quiero, mi hermano Bernabé, quiero contarle lo que me hizo el hermano Jim. ¿Y para qué? Y el hermano Bernabé, de verdad, dile, hermano Jimmy, tan buena gente que se ve, voy a tener cuidado. Y entonces comienza, mire, hermana, le voy a contar. Y comienza, de verdad, uy, hay que tener cuidado con ese joven. Y entonces comienza a regarse todo eso, mire. Y ya no es uno el estorbado por su resentimiento. Esto, mire, el resentimiento de alguien trasladado causa división. Contamina todo. Porque unos van a estar con el hermano Jimmy y otros van a estar con el hermano Bernabé. ¿Y qué pasó? Mirad cuán bueno y cuán hermoso es, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al final dice, porque ahí manda Dios la bendición y la vida eterna. Manténganse división y olvídese de la bendición. Perdone, hombre. Ya estuvo, ya. Pase por alto la ofensa, hombre. Le es al hombre, incluyendo a la mujer, pasar por alto la ofensa. ¿Ah? Ya estuvo, ya. Respiró. Es imposible decir, vaya, yo perdono y de un solo ya no sentir nada. Dice la Biblia que nosotros, ya me descontrolé,
que nosotros debemos de pensar, debemos de pensar en lo que causa una enemistad, una enemistad, el que yo traslade información que a mi consideración es correcta, es buena, tengo la razón, porque la persona lo va a recibir desde una sola perspectiva. Y como pastor yo me he dado cuenta, mi hermano, alguien viene, fíjese pastor que mi mujer tal cosa y tal cosa, o al revés, cae siempre la mi esposo no es esto y lo otro, y entonces aparece el esposo o la esposa, ¿verdad? ¿Por qué no le ha contado, pastor? Déjeme que le cuente, ¿verdad? Entonces por eso que, mira qué bonito es sentarlo enfrente. Habla, ¿quién comienza? Y comienza, y después de repente aparece, pero vos no me dijiste eso, y no me preguntaste, y entonces, y yo no solo, ¿sí? Ni habla, ¿por qué? Porque al enemigo le conviene que ustedes no tengan comunicación. Y mientras ustedes no se comuniquen, mientras ustedes no se perdonen, la raíz de amargura va bajando, o mejor dicho, va saliendo, y entonces ¿qué pasa? Nos estorba para recibir la bendición de Dios. ¿Se comprende hasta aquí? Sí. Entonces dice, raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y mire esto, por favor, mire lo que pasó. No sea que haya algún que dice fornicario o profano. Imagínense que Dios, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cuando usted rechace el favor de Dios a través de perdonar a un hermano, a un familiar, qué sé yo, usted rechaza el favor de Dios. Entonces, cuando, vea lo que dice aquí, dice, os estorbe y por ella muchos sean, no sea que haya algún fornicario o profano. Cuando usted le da una mayor importancia a su corazoncito dañado que al perdón que Dios pide que nosotros nos tengamos, usted está viendo de menos a Dios y está levantando su sentimiento carnal. ¿Sí? Al perdón que Dios le dice, no, y levanta su sentimiento carnal. Cuando usted prefiere su carne a la palabra de Dios, al consejo de Dios, usted la Biblia le llama, mire cómo le llama a usted, Profano. fornicario o profano. Es la misma, quiere decir lo mismo. Es que en esencia el fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales con otra persona. El adúltero es el que estando casado tiene relaciones con otra persona, ¿verdad? El profano es el que mete a un lugar santo algo que es impuro. Entonces, debiendo tener un corazón usted de perdón, permite que el resentimiento que viene de Satanás entre donde la Biblia dice que habita el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo? Entonces, cuando usted deja que el Espíritu Santo cohabite con un sentimiento carnal, usted está profanando la casa de Dios, que es su corazón. Entonces lo está comparando con Esaú. Y terminemos solo con este ejemplo. Dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se acuerda? Él era el primogénito de Isaac. Y entonces a él le quedaba la bendición y la primogenitura. Pero en algún momento, y yo lo invito a que usted pueda leer el Génesis 25, del 29 en adelante, cuando él le vende a Jacob por un plato de lentejas, por una comida de frijoles, su primogenitura. Y después Jacob le robó la bendición. Yo creo que conoce usted de lo que estamos hablando. Y si no lo conoce, capítulo 25 de Génesis. Y después cuando se fue Esaú donde el papá bendíceme. No, hijo, ya bendiga a Isaac. No te puedo dar más bendición. Y que solo una bendición tienes, pues en relación a la primogenitura, sí. Y entonces él fue desechado de ser el primogénito. ¿Y cuál era el honor? No solamente hacerse cargo de toda la tribu, de toda la familia, sino que de él
iba a venir un día el Mesías. Entonces él vendió, cambió por una tontera, por una cuestión de este mundo, una cuestión carnal, la bendición que Dios tenía para usted. No vaya a ser, hermano, y quizás alguno ya nos ha pasado, que perdamos alguna bendición muy especial que Dios tenga para nosotros. Pero por actitudes carnales, actitudes de resentimiento. He conocido pastores que por amoríos, hermano, por amoríos han perdido, pero unos ministerios tan increíbles. Ellos han entregado todas sus pasiones y después, cuando quisieron recuperarlo, cuando reflexionaron, cuando vieron el resultado de su mala decisión y reflexionaron, ya no se pudo. Estos ruditos lo han visto un montón de veces. Yo quisiera decir una vez, lo he visto un montón de veces. Familias deshechas por malas decisiones. Y dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar, mire que dice ahí, la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad ¿para qué? Para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea que yo no me puedo arrepentir. ¿Cómo no, mi hermano? Pero estamos hablando de la bendición y de la primogenitura. La perdió. Y aunque se haya arrepentido, está arrepentido, pero ya no importa porque ya la di. Es cuando usted llega a un trabajo, ¿verdad? Y es que me cae mal fulano que trabaja ahí. Después usted reflexiona, bueno, aquí gano 15, allá me van a pagar 30, no me qué tontera, voy a ir a ver. No, fíjese que ya dimos el trabajo. Pero es que aquí vengo, estoy arrepentido. No importa, perdió la oportunidad. Entonces aquí está hablando de perder la oportunidad por abrazar un resentimiento, abrazar una actitud de enojo respecto a la corrección y disciplina del Señor, porque todo esto está relacionado a la corrección y la disciplina del Señor. Y muchas veces usted le echa la culpa al vecino, al amigo, al esposo, a no sé quién, a no sé cuándo, cuando es Dios quien está orquestando todas las cosas para darle un apretoncito a usted para que reflexione. Y más adelante habla y hace una comparación, pero hasta aquí vamos a llegar. Mire, hermano, si alguien le dijo que ser cristiano es fácil, se lo engaña. Vivir ahí en el mundo es fácil. Allá es fácil. Ahí usted sabe que empuje porque vienen empujando. Si usted no patea, lo van a patear a usted. Si usted no trata de ser más vivo que el otro, usted lo engaña. Pero cuando usted ya vino al Señor, es otra cosa. Dios hace una comparación con el pueblo de Israel, y con eso termino. Hace una comparación de Egipto con Canaán, la tierra prometida. Egipto tenía la bendición del río Nilo, que cuando ellos querían regar su tierra, ellos no esperaban que lloviera. El río es caudaloso y ancho. Entonces solo lo que hacían es que ponían como un brazo, ¿verdad?, grande, y desviaban el agua del río, y entonces eso iba y mojaba toda la tierra y la dejaba lista para sembrar. En Canaán no es así. Y Dios se los dijo, en la tierra prometida no es así, sino que van a depender de la lluvia. Y la lluvia solo viene, mi querido hermano, cuando Dios dice que va a venir. Ahora estamos en el Señor y la bendición de Dios solo viene cuando Él dice que va a venir. Y para recibir la bendición de Dios, mis queridos hermanos, tenemos nosotros que entender que al ser sus hijos, estamos nosotros prestos a que Él nos corrija, para que usted y yo seamos cada día más parecidos a Él. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, la bendición, Señor, de nuestra salvación. Queremos pedirte perdón, Padre, porque más de alguna vez hemos estado en actitudes incorrectas donde tú te has visto forzado a cambiar ciertas situaciones favorables que había para nosotros. Y hemos alguna vez sufrido, hemos a veces tenido mucho dolor, hemos padecido, Señor.
Pero te suplico, Padre, que en esos momentos nos dé la sabiduría para poder entender, Padre Celestial, que eres tú y resultado de tu amor sobre nosotros, lo que nos está haciendo ser personas diferentes. Ayúdanos, Dios, a rendirnos a tu amor y a rendirnos, Padre, a tu corrección. En ti descansamos, Dios. Perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, a todos nosotros, comenzando de este inútil servidor, por nuestros errores, porque no siempre hacemos lo correcto, porque cedemos, Dios, a nuestras pasiones, porque algunas veces no perdonamos, Dios, y hacemos que el resentimiento crezca, y porque más de alguna vez hemos contaminado a otros y hemos echado a perder la armonía donde tú mandas la bendición, Dios. Ayúdanos, Padre, a tener una mejor actitud. Ayúdanos a conocer mejor tu palabra y a depender. Ayúdanos, Dios, a poner los ojos en ti y a renunciar y a despojarnos de actitudes incorrectas y a pecados, Dios, que no nos han traído más que problemas, tristezas y pérdidas. Bendice cada uno de tus hijos, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar. Permítenos, Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude siempre, Padre. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, Señor. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Llévanos con bien a nuestro hogar, pero que tu Santo Espíritu sea nuestra mejor luz. Y amigo, usted que ha estado con nosotros a través de las redes sociales, queremos agradecerle, pero queremos invitarle a que pueda usted buscar a Cristo, que pueda usted buscar su presencia, que pueda usted buscar su perdón. Si usted ya es creyente, es tiempo de perdonar. Si no es creyente, es tiempo de buscar perdón en el Señor. Busque, reciba a Cristo. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Denle un espacio a Cristo para que le muestre todo su amor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En ti hemos confiado, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga. Por favor, despídanse de su hermano.